Bueno, maestro, el día de hoy le vamos a presentar dos casos. A continuación, el caso uno. Una señora que caminaba hacia el mercado como de costumbre vio que un sujeto estaba abusando sexualmente de una chica. La señora al ver eso decidió quedarse callada y seguir su camino. Le haremos unas preguntas a continuación sobre el caso. ¿Por qué crees que la señora actúa así? Por temor. ¿No? Todo el mundo cuando ve una situación así prefiere no meterse, no inmiscuirse por temor a que después pueda ocurrirle algo a ellos. Más cuando a lo mejor la persona observa que ocurrió en el lugar donde ella vive. Y se supondría que en un momento dado esa persona tiene bien conocido a todos o bien identificado a todos los que viven en esas áreas. La segunda pregunta es, ¿piensas que estuvo bien o mal? Yo creo que aquí no hay pensamientos pues, ni para bien ni para mal. Aquí lo que nos hace mucho nosotros responder es la sorpresa. Debemos de tener una reacción y a veces nuestra reacción puede ser buena o puede ser mala y puede ser rápida o podemos quedarnos hasta sin reaccionar, ya que son situaciones difíciles de controlar y que aunque no nos afectan directamente a nosotros cuando está ocurriendo, sí puede ser que en algún momento dado vivamos una situación parecida y no sabemos qué va a ocurrir. ¿Usted qué hubiera hecho? Eh, las respuestas pueden ser muy sencillas. Lo cierto es que no hay respuesta exacta hasta que se está viviendo el momento. ¿Qué piensas que sintió la víctima al no sentirse ayudada? ¿Qué piense que sintió? No lo sé, pero se debió haber sentido como decepcionada, desmoralizada, porque quizás vio a alguien que podía ayudarla y no recibió la ayuda que ella requería. ¿Por qué cree que se cometen este tipo de abusos? Por falta de seguridad, primero que nada, y después porque habemos, dentro de todo nuestro mundo, habemos muchas personas que siempre estamos pisoteando la dignidad de los demás. El segundo caso es del padre y su hija. El padre de Petronila la fue a buscar a la universidad y notó a su hija con aliento a alcohol, por lo que discutió con ella y le dijo que la sacaría de estudiar, porque a él no se le hacía justo ese comportamiento. Ella apeló diciendo que él en su juventud fue igual y no tenía derecho a reclamarle con eso. Después de eso, Petronila estaba decidida a irse de la casa porque a ella no le dejaban hacer cosas que a otros a su edad sí. Después de que la mamá de Petronila la detuviera de irse, ella se quedaba solo por un tiempo para pensar. Después de 3 días, el papá de Petronila tomó la decisión de hacer un trato con Petronila, siendo que ella cambie su comportamiento, solo así él la seguiría apoyando en sus estudios y al final ella aceptó al ver que era la mejor opción. La pregunta principal es, ¿cree correcto el actuar del papá al principio del suceso? Mira, las reacciones pueden ser muy diversas. Lo cierto es que uno como padre se siente muy dolido cuando detecta en hijos ese tipo de situaciones. Y la verdad es que no hay respuestas correctas. No sabemos si nuestra reacción y el supuesto castigo que hacemos va a ser bien o va a ser mal, pero no se sabe hasta que se aplica. Y lo único lógico es que creemos que nuestros castigos sí los hacemos para bien, aunque a lo mejor no resultan como queremos. La segunda es, ¿qué haría usted en el lugar del padre? Lo repito igual que la vez anterior, no se pueden suponer qué haríamos en ciertos casos cuando no los estamos viviendo. Analizamos lo de los demás, opinamos, sugerimos y damos consejos, pero la realidad no la estamos viviendo. No podemos decir qué hacemos hasta que nos llega el momento, hasta que nos ocurre. La otra es, ¿estuvieron bien las acciones de Petronila? No, pues ninguna acción cuando estamos cometiendo algún acto indebido, indecoroso o que daña nuestra salud,
no están bien. Pero como adolescentes todos tienen un momento en el que quieren probar cosas sin saber las consecuencias. Y cuando lo hacen, lo único que tienen que hacer es darse cuenta si es bueno o si es malo para ellos y para su salud. Si es bueno y si quieren seguirlo haciendo, tendrán que informarse de todos los riesgos. Y si no, con esa vez que probaron, deberían de dejarlo. La otra es, ¿la decisión final del padre estuvo bien? Sí, finalmente, aunque no es el caso, todos los papás queremos estar bien con nuestros hijos y sabemos que nuestros hijos van a cometer errores todo el tiempo y aunque nos cuesta mucho trabajo, lo que hay que hacer siempre es apoyarlos. No apoyarlos en lo que hacen mal, apoyarlos para que dejen de hacer lo que están haciendo mal y traten de hacer las cosas bien. Y la última pregunta es, ¿la reacción de Petronila se puede considerar correcta? No, el hecho de querer salir de la casa cuando te corrigen, yo creo que es lo peor que podemos hacer. Sin embargo, recordemos que son situaciones de enojo, situaciones de molestia, situaciones donde te quieren controlar y tú ya estás en una edad en la que no quieres que te permitan controlar. Pero hay algo muy cierto, aún siendo mayor de edad, mientras te estés en la casa y te sigan cuidando tus papás y te sigan dando todo lo que necesitas, ellos tendrán todo el derecho de corregirte hasta que tú dejes de depender de ellos. Muchas gracias por esta entrevista. Ok, de nada. Estamos aquí con la psicóloga Daniela, que nos brindó un poco de su tiempo para que le diéramos unos casos y nos diga su opinión como psicóloga. El caso 1, se lo leo. Ok. Una señora que caminaba hacia el mercado como de costumbre, vio que un sujeto estaba abusando sexualmente a una chica. La señora al ver esto decidió quedarse callada y seguir su camino. Ok. Ahora le voy a leer una pregunta. La pregunta 1. ¿Por qué cree usted que la señora actuó así? En algún momento por miedo a la reacción, siento yo, de el abusador, cómo puede actuar contra ella, porque no nos preparan para actuar en estos casos, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿piensas que estuvo bien o mal la acción? Independientemente, aquí no hay si uno hubo un bien o hubo un mal. Al final del día, la señora sola, cómo iba a actuar con una persona que a lo mejor, vamos a ponerle aquí, si tenía alguna ingesta de alcohol, algún tipo de consumo de sustancias. Cuando hablamos de señora, puede ser algún adulto mayor, posiblemente, entonces la fuerza, la vitalidad cambia. Entonces sí son factores en donde el miedo se hace presente y acobarda a las personas, por así decirlo, ¿no? Bien. Otra pregunta es, ¿tú qué hubieras hecho? Yo qué hubiera hecho, primero gritar, ¿no? Vamos a olvidarme que soy psicóloga, gritar a que más gente se diera cuenta, ¿no? Y pues ya proceder a una llamada, porque realmente, vuelvo a lo mismo, se desconoce el contexto de la persona que esté llevando este acto si tiene algún tipo de consumo. Que tenemos que reconocer que si una persona tiene un tipo de consumo en ese momento, desconoce. Entonces, hasta la vida de la persona que ayuda pudiera estar en riesgo. En estos casos, lo primero es llamar a emergencias y que llegue la ambulancia a revisar a la persona y pues, la policía, ¿no? Okay. Y la última pregunta es, ¿por qué crees que se cometen este tipo de abusos? Ok, principalmente el abuso. Cuando hablamos de abuso sexual, hablamos de alguna patología en donde el humano tiene este no constructo y procede, ¿sí? A no hacer caso, a no llevar a cabo estos límites, porque al final es rebasar un límite. Yo como humana tengo mis límites y tú como humano tienes tus límites, que estos límites vienen desde la casa. Entonces, cuando estamos en una formación de pequeños, nos enseñan estos límites, nos enseñan reglas, ¿no? Entonces, cuando no hay este parámetro, le agregamos un consumo, hay un descontrol por completo. Entonces, cuando no se tiene esto, la gente comete estos tipos de abusos. Desafortunadamente o afortunadamente, muchas de las personas que llegan a cometer este tipo de abusos, lamentablemente, de niños fueron abusados. O en una adolescencia o en una vida adulta, tienen este deseo, este impulso,
que erróneamente está mal, ¿no? Ya ves, llámense hombres, llámense mujeres, que realmente cometen algún tipo de abuso. Entonces, ¿usted cree que viene desde antes, desde el pasado, el hecho de cometer ese acto? Así es, por no tener una base, por no tener un constructo de principios y a lo que hoy conocemos como valores, que durante como sociedad pues se van perdiendo, que realmente no se tienen por qué perder porque esto hace el respeto y prevenir estas cosas. Y para evitar este tipo de situaciones, ¿usted qué hubiera aconsejado ¿Ante quién? ante la persona que fue agredida? Ante la persona que, bueno, primero prevención, ¿vale? Independientemente, como mujeres y hombres, todos estamos en este riesgo, ¿no? Pero el contexto del lugar, los tiempos, y no quiere decir que por estar en un momento 3, 4 de la tarde eso nos salve a una violación o a un abuso en la noche, pero sí tiene que ver todo este contexto, ¿no? Como mujeres en algún momento que llegamos a ser más propensas a estos abusos, sí necesitamos a lo mejor, ¿no? Pues cargar como con algo que nos proteja, ¿no? Hoy está el famoso taser, ¿no? El gas pimienta, ¿no? Que inclusive en algún momento son hasta cosas ilegales. ¿Por qué? Porque si realmente alguien se acerca y le damos con el gas pimienta, a lo mejor se va a tontar un poquito, pero de ahí tienes que correr y si corres y te caes, ¿sí me explico? Es un contexto realmente difícil de comprender y algo al que todos estamos expuestos, tanto niños, niñas, adolescentes, adultos, y esto ya no va a mujeres nada más, sino ya también va hacia hombres. Entonces, usted no tanto como psicóloga, como una persona, supongamos que no tiene esa educación, ¿se siente usted insegura saliendo a la calle, segura o qué siente usted? Sí, en algún momento sí me siento insegura, ¿no? Realmente, si nosotros nos basamos a números ante cómo están los abusos, las violaciones, algo que yo veo acá en terapia, realmente hay muchos abusos que no son denunciados, muchas violaciones que no son denunciados por el tema de que aún sigue viendo esta creencia que vamos a tachar, ¿no? Y va dentro de mujeres y va dentro de hombres, ¿no? Vamos a juzgar cuando el hecho es hacer valer los derechos de una identidad libre, una identidad propia en donde nadie ajeno tiene que venir a dañarte o a perjudicarte, ¿no? Entonces, esa parte donde cada uno de nosotros podamos entender, comprender que somos propios, que somos autónomos y que no tenemos que permitir que alguien nos toque, creo que esa es la base principal y esto va desde que somos niños. ¿Le parece que continuamos con el caso 2? Sí. El caso 2 está un poco más largo. A ver. Trata sobre un papá y su hija que tienen un problema. El papá de Petronila descubrió que ella fumaba y tomaba. Él, al no querer que su hija tuviera esos vicios, le dijo que si la volvía a descubrir con eso, la iba a sacar de estudiar. Pasó el tiempo y después de salir de trabajar, el padre de Petronila le fue a buscar a la universidad y notó que su hija estaba con un aliento a alcohol, por lo que discutió con ella y le dijo que la sacaría de la escuela, porque a él no se le hacía justo ese comportamiento. Pero ella apeló diciendo que en su juventud fue igual a ella y no tenía derecho a reclamarle con eso. Después de eso, Petronila estaba decidida a irse de la casa, porque a ella no le dejaban hacer las cosas que a otros de su edad sí. De irse ella, se quedaba solo por un tiempo para pensar. Aquí continúa, el padre le ofrece un trato, pero yo quiero saber tu opinión antes de decirte qué es ese trato y lo que decidió Petronila. Principalmente el riesgo que actualmente está ante un consumo de sustancias, por llevarlo y sonar muy trillada, no es el mismo que hace algunos años, ¿no? Como padres en algún momento, pero aquí principalmente es el riesgo al cual los jóvenes, estamos hablando de un adolescente, ¿no? Sí, sí. De un adolescente al cual tiene a la hora de un consumo. Ya, llámese alcohol, llámese tabaco, llámese marihuana, algún tipo de consumo, lo cual en algún momento cuando el adolescente aún está estudiando cómo es que consume, cómo es que tiene ese ingreso para un consumo.
Entonces, aquí no nada más es el consumir, sino estas acciones que se conllevan para el consumo. Si no tiene dinero, va a robar. Si va a la escuela, Estudiar, ¿no? va a estudiar. ¿Cómo pasa de una actividad a otra? Entonces, aquí también entraría el riesgo si en la escuela hay este tipo de consumos, ¿no? Está al alcance, y si no, bueno, ¿cuáles son este círculo de amistades en donde le están brindando a ella este consumo? ¿No? Entonces, si es aterrizar en este espacio, ¿de dónde es que surge este deseo, no? Principalmente en los adolescentes surge eso, el saber, ¿no? El experimentar, el qué se siente. Dentro de mi oportunidad de las pláticas con los jóvenes, siempre les digo, no nada más es el probar, sino la consecuencia o la reacción que esto puede tener, porque no va a ser el mismo consumo que tú tengas al mismo consumo mío. ¿Por qué? Porque a nosotros ya nos varía algo. Tú eres hombre, yo soy mujer. Sí. Mi plan alimenticio, tu plan alimenticio, tu carga, tu necesidad, tu genética que tú traes. ¿Sí me explico? Entonces, Sí. esto altera de una manera diferente cada reacción ante un consumo, ¿vale? Llámese alcohol, llámese marihuana, llámese tabaco, cualquier tipo de consumo, la reacción va a ser diferente. ¿Y usted cree que, aún sin conocer el trato que le hizo, Ajá. que el tratar de negociar este problema estuvo bien, estuvo correcto, o es algo que no se debería hacer? Ok, en manera personal, creo que no es algo acorde. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un adolescente, están en esta etapa de querer comerse el mundo, y no es que esté mal, sino realmente están ante muchos riesgos, como por ejemplo las drogas, ¿no? Entonces, si se permite esta apertura, nosotros mismos como padres estamos brindando la libertad de poder elegir, de poder decidir, cuando en algún momento, a lo mejor cuando tú ya tengas una edad acorde, apropiada, consumes, posiblemente, ¿no? Pero realmente, si no, yo como padre doy puerta abierta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, aquí es el generar un diálogo, el generar un vínculo amoroso, ¿no? A lo mejor porque papá lo vivió en mi adolescencia, sí, pero tal vez qué riesgos tuve yo como papá. Yo era hombre, ¿no? En tu caso, la chica es mujer. Sí, sí. Entonces aquí ya pondríamos ejemplos, tu caso uno, ¿no? Algún tipo de consumo, alguna violación, algún tipo de abuso. Entonces va de la mano ante esta problemática o ante este factor de riesgo, así yo los manejo, durante esta etapa de la adolescencia. Ok. Te voy a leer ahora el trato que le hizo el papá Ok, y lo que decidió Petronila hacer. ok. Bien, después de 3 días de pensarlo, el papá de Petronila tomó la decisión de hacer un trato con Petronila, siendo que ella cambie su comportamiento, solo así él la seguirá apoyando con sus estudios. Y al final ella aceptó al ver que era la mejor opción. Ujú. Entonces, eso estuvo bien, Sí, todo eso. claro. Pero si hubiera sido otro trato, de bajarle para que él apoye, o sea, en tipo de niveles. O Ok, sea, porque de su aquí fue un corte consumo. directo. Ujú. Y, sabes, más que nada es el cómo se llega a este diálogo, a este vínculo con el hijo. Muchas veces cuando los padres damos esta pauta, ok, el hijo puede recapacitar, ¿no? Puede ver otras oportunidades que han tenido otros chicos, pero desafortunadamente a veces esas oportunidades no son tan buenas. ¿Estamos de acuerdo? Y las posibilidades que tiene cada familia. Entonces, realmente, si ella tomó esta acción, ¿no? De, ok, yo dejo, sigo con mis estudios, estuvo bien porque al final el bienestar era para ella, ¿no? Y los riesgos a lo que un adolescente puede perder en la edad a un consumo de sustancias es más grande. ¿Por qué? Porque realmente dentro de esta etapa es su formación para una vida adulta. Entonces, Sí, sí, sí. va limitando su formación. No es imposible, pero sí los va limitando ante un crecimiento, tal vez en el desarrollo neurológico, en el desarrollo físico, en el tema alimenticio, inclusive hasta el bajo rendimiento,
que lo expulsen de la escuela, ¿no? Entonces ya va teniendo estas dificultades y para un trabajo, si consigue el abuso también, entonces el consumo es más complejo. ¿Y usted cree que ese tema, después de ese trato, ya se acabó o puede volver a caer? ¿Y qué hubiera pasado si el Petronila decía que no? ¿Cómo? Sí, claro, porque yo siento que ese trato fue muy arriesgado, porque qué tal si la adolescente, la Petronila, rechazaba la oferta y no continuaba con sus estudios y seguía por ese mal camino. Ujú. Entonces ahí tal vez a futuro pueda retomarlo, aunque en este caso le haya dicho que sí, que estaba bien. Sí, el riesgo siempre va a estar, ¿no? Y hablo sobre el tema del querer experimentar, ¿no? Y se da mucho en esta etapa de la adolescencia, pero al final va algo implícito, esta parte de los valores. El tener un tipo de consumo implica un gasto. Entonces, dentro de los adolescentes, pues no generan esa parte económica. Sí, Entonces, claro. a lo mejor más adelante, si ella quiere, si este entorno en donde ella está latente, lo va a llevar a cabo. ¿Estamos de acuerdo? Pero si realmente ella tiene estas bases, emplea metas a corto plazo, establece convivencia sana con papá, con los demás integrantes de su familia, yo creo que el riesgo puede disminuir a completamente hasta cero en este caso, pero si ella, su ambiente, su entorno, amigos, toman, fuman, va a ser muy Complicado. conflictivo que ella no caiga en algún momento, ¿no? En este consumo. Ok, entonces, ¿usted cree que se puede haber evitado? Sí, claro. Ok. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo y agradecemos su aporte a la entrevista como punto de vista de psicóloga. Más que nada queríamos hacerle la entrevista a usted porque tiene una profesión que va relacionada mucho a lo que estamos viendo en estos momentos, que es sobre si moralmente un acto es bueno o malo. Y queríamos ver si psicológicamente tenía mucho que ver cómo está relacionado. Perfecto. Pues bueno, espero mi aportación haya sido de mucha ayuda y pues bueno, acá estamos. Muchas gracias. Hasta luego. Luego. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Alder Galvez y soy jefe de orientación educativa del turno matutino. Ok, bueno, entonces le haré las preguntas del caso 1. ¿Por qué cree que la señora actuó así? Bueno, referente a la situación que se presenta ahí en el caso 1, pues bueno, hoy en día pues es normal o no es, o estamos en una normalidad en el que la, la omisión de ayudar a alguien, pues tratamos o creemos que es lo correcto en el sentido de querer cuidar nuestra integridad, porque pues luego pues muchas veces por querer ayudar a alguien salimos perjudicados o dañados. Me imagino que esa fue la posición de la señora que al ver que había un abuso hacia alguien, pues quiso no realizar algo. Quieren cierran, porque si no puedo. Quieren cierran, digo, porque si no puedo. Ok, bueno, la pregunta 2. ¿Piensa que estuvo bien o mal? Bueno, en el ámbito que yo lo puedo ver, o en mi ramo que profesional, que es lo legal, yo puedo decir que no fue lo correcto, ¿no? Porque pues hay un delito que se tipifica o se denomina omisión de auxilio o de ayuda, donde yo estoy testigo de que se está realizando un delito y no doy partes a las autoridades, entonces estoy realizando o estoy siendo parte también de un delito. No es lo correcto. Ok, la 3. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? Bueno, como hoy en día, pues a lo mejor están normando el no intervenir en este tipo de acciones. En mi posición lo correcto es haber acudido ante las autoridades o reportarlos a las autoridades para así ya no ponerme yo en una situación de riesgo, ¿sí? De directamente ir a tratar de intervenir en los hechos, pues mejor lo ideal es poner en conocimiento a las autoridades para que ellos ya apliquen los mecanismos correspondientes. Ok, la 4. ¿Qué piensas que sintió la víctima al no sentirse ayudada? Efectivamente, se sintió pues desamparada, se sintió totalmente desprotegida porque pues por la sociedad misma que vuelvo a repetir, estamos normalizando el preferible
el no querer actuar o el nada más estar en el aspecto de visor, de ver qué es lo que sucede y no realizar una acción. Es más fácil agarrar un teléfono, estoy eh, grabando, que pues con eso creo tenemos desgraciadamente la distorsión de que al ser eso estoy haciendo algo correcto, ¿no? Lo que estamos haciendo es evidenciando que se está cometiendo un delito y que por qué mejor, si destino mi tiempo a estar grabando, por qué mejor agarro mi teléfono y reporto algo a una autoridad, que sería lo ideal. La 5. ¿Por qué crees que se cometen este tipo de abusos? Por la que se van disminuyendo los valores, se va disminuyendo el, el, el ser empático con las demás personas, ¿no? Con la justificación de que pues no me quiero poner en riesgo, ¿no? O sea, prefiero yo salvaguardar y preferible el que no hacerme como que no vi o no oí que está pasando algo. Ok. Van las del caso 2. Ahora van las preguntas del caso 2. ¿Crees correcto el actuar del papá al principio del suceso? No fue lo correcto porque en lugar de corregir o resolver un problema, lo único que estaba haciendo es pues omitiéndolo, no abordándolo como tal. Ok, Palaos. ¿Qué harías tú en el lugar del padre? Pues bueno, lo principal es siempre entablar un diálogo con los seres queridos, con los hijos. Si no somos o no tenemos o no nos sentimos preparados, pues actuar o acudir a personas especializadas con los temas a los que nos pueden aconsejar y dar herramientas de ayuda para tratar o abordar estos tipos de situaciones. Ok. A la 3. ¿Estuvieron bien las acciones de Petronila? No, al querer juzgar o al querer reprochar a las acciones que su padre en su momento hizo, pues tampoco es un acto de justificación, ¿no? De que porque si tú lo hiciste yo no lo puedo hacer. Pues ahí sí no, siento que no fue lo correcto. Ok. La 4. ¿La decisión final del padre estuvo bien? Sí, al final, como comenta ahí el caso 2, bueno, terminó platicando con ella, entiendo que realizaron el acuerdo de que, pues bueno, sobre todo que ella se comprometiera y tuviera el compromiso de sus estudios, que era, entiendo que era el principal objetivo de su padre, y pues bueno, el tema de comprometerse también Petronila a evadir o dejar el camino de los vicios también era lo correcto. Ok. La 5 y la última. ¿La reacción de Petronila se puede considerar correcta? ¿Al qué aspecto? ¿En el que reprochaba a su padre o del que hacía la acción de tomar y beber? La de reprochar a su padre. Ah, ok. Sí, como comentaba, no se me hacía lo correcto porque, pues bueno, no es justificar algo malo que estoy haciendo hacia algo que alguien hizo, en caso de ella, su padre, que también tenía esos antecedentes, pues no era lo correcto, ¿no? No debemos de repetir patrones para con cuestión de justificar nuestras acciones. Ok, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Por nada. Antes que nada, ¿cómo se llama? Soy el técnico Marco Antonio Uscanga Triana. A mucho gusto. No, pregunta número 1. ¿Por qué crees que la señora actúa así? Bueno, normalmente las personas o los seres humanos tienden a evitar los problemas. Normalmente como no es nadie de su familia, ellos tienden a decir no es mi problema y me voy de largo. Sin embargo, hay personas que actúan de diferente forma y tratan de ayudar en este caso, pero pues ella actuó por evitar el problema para ella. Ok. Número 2. ¿Piensas que estuvo bien o mal? Pues para mí, en mi persona, lo que yo pienso está mal, porque por lo menos hubiese tomado el teléfono o pedido ayuda a alguien más. Yo siento que estuvo mal. Ok. ¿Tú qué hubieras hecho? Para mí, llamar, pues si traía mi teléfono, llamar a la policía. Y si no, pues tratar de buscar ayuda o simplemente enfrentar a la persona que está agrediendo a la chica. Número 4. ¿Qué piensas
que sintió la víctima al no sentirse ayudada? Pues obviamente indefensa, pues la víctima al final de cuentas sufre un trauma, un choque emocional y pues ver que otras personas se están dando cuenta y no la están apoyando o ayudando, pues obviamente se siente sola y desolada, o sea, obviamente. Ok. ¿Por qué crees que se cometen este tipo de abusos? Bueno, muchas veces son traumas psicológicos que manejan los seres humanos que llegan a actuar de esa manera. Siento que muchas de las veces ellos están dentro de la sociedad o el ambiente o a nuestro alrededor y están buscando la oportunidad para llegar a hacer o cometer sus actos, en este caso actos bajos, ¿no? No todos los seres humanos son así, pero los que están alrededor y tienen esa problemática de traumas psicológicos o esa tendencia, pues están entre nosotros, no lo vamos a poder evitar. Prácticamente son casos muy esporádicos, pero pues existen y tenemos que sobrevivir con ellos. Ok. Ahora las 5 preguntas del caso número 2. ¿Crees que es correcto el actuar del papá al principio del suceso? Todo papá quiere lo mejor para su hijo. Y pues obviamente al ver las características que traía su hija, con las que contaba su hija, obviamente se decepcionó. Fuese él a lo mejor a esa edad con los mismos hábitos, es obvio que para tu hija quieres lo mejor y no quieres que se repita la historia. Muy bien. ¿Qué harías tú en el lugar del padre? Usted. Pues de primera mano actuar en consecuencia, o sea, tratar de hablar con ella, ¿para qué? Para que no lo vuelva a hacer o de cierta manera hacerle ver las consecuencias que puede traer estar en interacción con el alcohol, las drogas y las fiestas o los disque amigos o amigas, más que nada. Trataré yo de llegar a una mediación. Muy bien. ¿Estuvieron bien las acciones de Petronila? Obviamente que no. Eh, Todos en nuestra juventud llegamos a tener cierto momento de rebeldía y pues bien o mal cometemos errores que en su momento papá, mamá o alguien, un ser querido siempre nos va a estar marcando. Eso no se hace, eso no es debido, pero desafortunadamente por nuestro lapso de rebeldía tendemos a hacer lo que nos plazca. Entonces, ya cuando uno madura, ya cuando un ser humano, ya ve lo bueno, lo malo y está consciente de que realmente estaba haciendo mal, pues obviamente ya uno reconoce, ¿no? Que pues estuvo mal lo que hizo en ese momento. ¿La decisión final del padre estuvo bien? Pues sí, era lo que tenía que haber hecho al principio, pero pues obviamente le ganó el enojo, la molestia y pues la decepción de tener a su hija estudiando y pues obviamente trató de buscar algo brusco para hacerla reaccionar, pero realmente lo mejor es mediar y ver la posible solución a la situación y no agravarla, porque pues en este caso sacarla de estudiar sería como que agravarla. ¿Por qué? Porque pues va a tomar otros vicios. Y por último, ¿la reacción de Petronila se puede considerar correcta? Bueno, la reacción de ella pueden variar. Muchos pueden llegar al acuerdo con la familia, con el papá, el tutor, pero otros pueden tomarlo aún más con rebeldía y pues salirse de su casa e irse. O sea, pero la reacción de ella fue llegar a una mediación, Okay. pues no volverlo a hacer. Okay. Muchas gracias, eso sería todo. Los dos casos, te vas de las primeras preguntas del caso 1. ¿Por qué Ok. crees que la señora actuó así? Por tal vez miedo o tal vez no quería meterse en problemas. Supongo. Bueno. La 2, ¿piensas que estuvo bien o mal la acción? Siento que estuvo mal porque, o sea, si está en una situación así, la muchacha supongo que debería de ayudarla y no hacer eso. La 3, ¿tú qué hubieras hecho? Pues yo, buscaría ayuda y iría con la chica a ayudarla, pues, o sea, no más fácil, supongo. ¿Qué piensas que sintió la víctima al no sentirse ayudada? Pues, de por sí ya estaba mal por eso, pues tal vez se sintió peor al saber que había gente y no la ayudaron.
La última, ¿por qué crees que se comete este tipo de abusos? Mm, Es que eso es muy normal, supongo yo, que aquí hay mucha gente así, muy... Ajá. Bueno, las otras del caso 2, ¿crees correcto el actuar del papá al principio del suceso? Sí, ya que pues su hija estudia y pues es un papá que se preocupa por los estudios de su hija y por la salud de ella. ¿Qué harías tú en el lugar del padre? Pues supongo que la regañaría y le diría que que eso no está bien. Y pues, no sé, tomar cartas en el asunto sobre ese tema. sobre eso. ¿Crees que estuvieron bien las acciones de Petronila? No, no estuvieron bien. Eso no, aunque ella piense que porque los demás niños de su edad hacen eso es porque ella tenga también que hacerlo. Eso no está bien, pues. La 4, la decisión final del padre estuvo bien. Sí, estuvo bien porque pues en sí hizo entender a la muchacha sobre su acción y pues también apoyarla, pues, o algo así. 5, la última, ¿la reacción de Petronila se puede considerar correcta? No, no porque si es una niña menor de edad y está estudiando, no creo que no es la manera correcta o de pensar de esa manera de hacer esas cosas. Y ya. Aquí estamos para otra entrevista y le voy a leer el caso. Dice, una señora que caminaba hacia el mercado, como de costumbre, vio que un sujeto estaba abusando sexualmente a una chica. La señora al ver esto decidió quedarse callada y seguir su camino. Ahora tengo 5 preguntas, las cuales le voy a hacer y quisiera que escuchen su opinión. La pregunta 1 sería, ¿por qué crees que la señora actuó así? Igual por miedo. ¿Por miedo? La siguiente pregunta es de que piensa que estuvo bien o mal. No, estuvo mal. El hecho de irse. Ajá, de irse. Tenía que haber ayudado a la persona. La siguiente sería, ¿usted qué hubiera hecho? Ayudarla. ¿Ayudarla? ¿Y de qué forma? Pues, interviniendo, vaya, para que no pasara eso. La siguiente era, ¿qué piensa que sintió la víctima al no sentirse ayudada? Pues triste, a lo mejor, con miedo. Y ya para finalizar, ¿por qué cree que se cometen este tipo de abusos? Yo creo que por la falta de preparación, de estudios, o no sé, inculcarle a esas personas, a su familia, los valores, el respeto hacia las personas. ¿Piensa usted que tiene mucho que ver la ubicación de donde se comete o eso no Pues tiene? sí, mucho tiene que ver los papás, la educación que le den a las personas. Okay. Muchas gracias. Ok, en este momento te vamos a preguntar principalmente sobre el segundo caso, que es el de Petronila y su padre. Dice, Okay. ¿crees correcto el actuar del papá al principio del suceso? Pues sí y no. Sí, porque intenta proteger a su hija, pero debería razonar más y... ¿Debería razonar más? Okay. La segunda pregunta dice, ¿qué harías tú en el lugar del padre? Primero, meterla a, no sé, a unas pláticas, conferencias para que se informe de eso y los daños que le puede causar y cómo se llama. Y pues una vez ya informada, esperando que agarre conciencia, no lo dejaría no le dejaría de apoyar, pero sí habrían varias restricciones, no sé, para que fomentar que deje eso, que es mejor que lo deje a que no lo deje a largo plazo. Okay. La tercera pregunta dice, ¿estuvieron bien las acciones de Petronila? No. ¿No? No. Dice, ¿la decisión final del padre estuvo bien? Depende, pero a mi opinión, no tanto. Pudo haber tomado mejores decisiones respecto al caso, pero siento que dejarla de apoyar es un poco extremo a tal punto. ¿La reacción de Petronila se puede considerar correcta? ¿La reacción de qué decís de casa? Pues quererse ir de casa no sería correcto. La perjudica más a ella que me perjudica más a ella. Y
siento que más lo dice de casa sería un berrinche de parte de ella. Obviamente no está correcto, pero sí pudo haber tomado otras acciones. Ahora te voy a hacer las preguntas del caso 1. La pregunta número 1 dice, ¿por qué crees que la señora actúa así? Bueno, yo pienso que para no meterse en problemas, y ya es una señora mayor, no es que como pudiera hacer mucho defenderla. Sí podría ir a la estación de policía o algo y reportar. Número 1, ¿por qué crees que la señora actúa así? Bueno, principalmente porque ella puede pensar, no sabemos lo que está pensando, pero desde mi punto de vista puede pensar que no puede hacer nada. Es una señora mayor, no es como alguien fuerte, joven, que pueda defender a la chica. Pero de quedarse callada y continuar su camino, se me hace una mala decisión de parte de la señora. Debería de ir, no sé, a una estación de policía cercana o llamar al 911 y reportarlo con las autoridades. La segunda pregunta dice, ¿piensas que estuvo bien o mal? Mal. La tercera pregunta dice, ¿tú qué harías? ¿Tú qué hubieras hecho? Pues llamar a la policía, ir a la estación de policía más cercana o llamar al 911, porque siento que intervenir desde mi punto de vista, yo intervenir, podría hacer graves las cosas. Y pues nadie quiere que la lastimen más. La cuarta pregunta dice, ¿qué piensas que sintió la víctima al no sentirse ayudada? Pues principalmente traición, porque hay una persona que tuvo la opción de poder ayudarla, pero no lo hizo. Pues no es lo mismo a que pasen de largo, que te ayuden, ya que se nota el apoyo de esa persona y la preocupación. Si la señora estuviera preocupada, se le notaría, intentaría ayudarla, pero se quedó callada y siguió con su camino. La última pregunta dice, ¿por qué crees que se cometen ese tipo de abusos? Por la falta de seguridad en las calles y principalmente por el entorno donde vive ese tipo de gente que abusa, porque no, en mi opinión, no vive en un entorno tan sano, por decirlo de cierta manera. A lo mejor afectan varios factores como la crianza, el pensamiento a medida que creces, no sé, otras influencias, pero sí, experiencias, todo esto. Muchas gracias. Las primeras preguntas del caso número 1 es, ¿por qué crees que la señora actúa así? Bueno, hay gente que básicamente decide ignorar lo que serían, ¿cómo se dice?, los problemas ajenos. Entonces, simplemente no buscan interferir a pesar de que la otra persona pueda necesitar ayuda. Ok. La segunda pregunta dice, ¿piensas que estuvo bien o mal? Bueno, pues probablemente, lo más probable es de que sería moralmente malo, más que nada porque pues la otra persona estaba siendo violentada. Entonces no me parece bueno que simplemente haya dejado que eso sucediera. La tercera pregunta dice, ¿tú qué hubieras hecho? Lo más probable es intentar ayudarla a la persona, más que nada porque, bueno, hay distintas formas de ayudar, pero pues seguir dejando que ese tipo de violencia suceda no me parece correcto. Okay. La cuarta pregunta dice, ¿qué piensas que sintió la víctima al no sentirse ayudada? Muy probablemente desesperación. La quinta pregunta dice, ¿por qué crees que se comete este tipo de abusos? Bueno, supongo que es por la mentalidad de las personas. Hay gente que simplemente piensa que, pues no sé, porque una persona es tal, pues merece ese tipo de trato o piensa que es gracioso. Okay. Las preguntas del caso número 2, dice la número 1. ¿Crees que fue correcto el actuar en la paz al principio del suceso? Ya había respondido. Pues sí, me parece bastante bien, porque más que nada el padre lo que quiere es evitar que su hija cometa los errores que él cometió. La segunda pregunta dice, ¿qué harías tú en el lugar del padre? Probablemente
algo muy parecido, pero tratando de tratar de empatizar más con la hija. ¿Estuvieron bien las acciones de Petronila? No, a mi parecer no, porque no me gusta ese tema de los vicios. ¿La decisión final del padre estuvo bien? Creo que sí, pero yo hubiera cambiado ciertos aspectos del trato y de cómo se lo implementó. ¿La reacción de Petronila se puede considerar correcta a la de querer ir de casa? Bueno, tal vez, depende de la perspectiva, pero no me parecería correcto, más que nada porque la niña pues es menor de edad, ¿no? O sea, y No, es mayor de edad. ¿es mayor de edad? Bueno, pues tal vez sí, o sea, es una persona ya pues mayor de edad, entonces tiene cierta independencia. Gracias.